Buenos días todos y todas. Eh, Tenemos ya un quórum suficiente para iniciar esta mañana del día de hoy con un webinar sobre el financiamiento climático, las experiencias regionales de los proyectos, de los diversos proyectos RED de pago basado en resultados y qué nuevas alternativas tiene Costa Rica en esta ruta. Quisiera antes que nada darles una cordial bienvenida para el proyecto Red Costa Rica Pago Basado en Resultados que se implementa por medio del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y con todo el apoyo de la Secretaría de Red, SINAC, FONAFIFO y por supuesto el Ministerio de Ambiente. Estamos comprometidos con elevar el nivel de conocimiento y apoyar la formación de capacidades como una manera importante para construir actores informados, tomadores de decisiones y que estén preparados para implementar estrategias de desarrollo en el país. Es importante que todas las partes involucradas en la gestión ambiental, en la gestión climática, en la gestión económica y social de nuestro país fortalezcan su conocimiento de los temas prioritarios en este momento para el país. Y uno de ellos es el financiamiento climático internacional y nacional. Y este financiamiento, estos recursos que fluyen para hacer las transformaciones en el área climática, impactarán de manera contundente nuestra economía y nuestra sociedad. Quisiera dar una breve introducción de por qué creemos que este tema es relevante para la discusión de esta mañana, para que sea un abrebocas para discusiones futuras. En la cumbre, en la conferencia del Río, hace 3 décadas ya precisamente, y en el marco de la Convención de Cambio Climático, los países desarrollados se comprometieron a apoyar a aquellos otros países, aquellas partes en desarrollo que eran particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, para que pudieran afrontar estos costos de adaptación y, por supuesto, hacer acciones que llevaran hacia la disminución de los gases de efecto invernadero. En Copenhague, en diciembre del 2009, se reitera este compromiso, pero además se le demanda a los países desarrollados que aporten recursos nuevos y adicionales. En ese momento, hasta 3.000 millones de dólares. Además, se acuerda orientar este financiamiento especialmente a aquellos países más vulnerables, países menos adelantados, pequeños estados insulares y África. Esto fue precisamente en el 2009. Estos compromisos financieros fueron reiterados en las siguientes cumbres climáticas que han acontecido, incluyendo la Conferencia del Clima de París en el 2015, donde se acuerda extender la movilización de recursos. Sin embargo, la OCDE ha señalado en uno de sus informes en el 2020 que la tendencia es apenas levemente creciente a la financiación climática y que debemos hacer un máximo de esfuerzos por parte de los países desarrollados y generar nuevas ideas de financiación también por parte de los países en vías de desarrollo. Entonces, en este importante contexto, creemos que la sesión de hoy buscará abrir la discusión sobre potenciales financiamientos climáticos, acuerdos existentes y qué oportunidades tiene Costa Rica hacia el futuro.
Busca además brindar información para discutir estas oportunidades que tenemos como país para acceder a financiamiento climático. Debo mencionar que en el año 2020 nuestro proyecto, el proyecto Red Pago Basado por Resultados, fue financiado por el Fondo Verde del Clima a través de un aporte de 54 millones de dólares. Igualmente, en este año 2020, el Banco Mundial asigna 60 millones de dólares a Costa Rica como parte de todo un proceso que tenía para la reducción de emisiones en nuestro territorio. ¿Es esto suficiente? ¿Cuánto más requerimos? ¿Cuál es la vía o cuáles son las vías que tenemos que seguir? Esa será la discusión de la mañana de hoy y yo me siento muy honrada en presentar a las dos personas que tendrán a su cargo guiarnos por este análisis y esta discusión que tendremos hoy. Uno de ellos es mi colega y amigo Germán Obando. Germán trabaja con el proyecto Red Pago Basado en Resultados, pero tiene una experiencia de muchísimos años. Él es ingeniero forestal del Instituto Tecnológico de Costa Rica y tiene una maestría en recursos naturales de el CATI. También es un especialista en sistemas de información geográfica y ha laborado en organizaciones tan importantes como ha sido Fundecor, como ha sido la EARTH, UICN y ahora FONAFIFO y ahora con el PNUD como parte del equipo técnico de este proyecto. Germán va a tener en sus manos, porque además también conoce mucho toda esta parte de moderación en un diálogo que esperamos que sea muy activo con todos y todas ustedes. Y nuestro plato fuerte lo constituye Bruno Guay. Bruno es parte del equipo de Clima y Bosques del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo desde el 2014. Y apoya en general la arquitectura financiera de Red en nuestros países. Trabaja específicamente en el Centro Regional de PNUD en Panamá y antes de unirse al equipo de ONU Red, Bruno trabajó en el Fondo Cooperativo de Carbono de los Bosques, el FCPF del Banco Mundial, en el diseño y operación precisamente del Fondo de Carbono de esta entidad. Habla inglés, francés, español, italiano y a veces una mezcla de todos estos. Esperamos que hoy puedan ustedes compartir con Bruno, quien además ha sido una parte fundamental en el acompañamiento para la implementación de nuestro proyecto. Sin más, solo quisiera darle algunas normas para este webinar el día de hoy. Quisiéramos solicitarles que por favor cierren los micrófonos, que levanten su mano para cuando se desean comunicarse. Germán les determinará las reglas del webinar, pero por favor tengan cuidado de tener los micrófonos cerrados. Por favor, renombrarse también. Pueden renombrarse en la parte de arriba. No, más bien creo que abajo, en opciones. Y poner su nombre y organización a la que está siendo parte. Por ejemplo, ustedes verán mi nombre, Maureen Ballestero, PNUD. También les vamos a pedir que por favor apaguen las cámaras cuando van a hacer uso de la misma, de la palabra, pues pueden prender la cámara. Les agradecemos a todos muchísimo su asistencia
Esta webinar de hoy es parte de un programa que tenemos de muchas actividades similares para este año 2022 y como PNUD, como FONAFIF, SINAC y Fondo Verde del Clima, les damos la más calurosa bienvenida. Muchas gracias y Germán, tiene usted ahora el dominio de este evento. Muchas gracias, Maureen. Bienvenidos a todos y todas. Quisiera iniciar diciendo que el objetivo de este webinar de hoy es tener una sesión donde abramos la discusión sobre los potenciales financiamientos climáticos y acuerdos existentes y oportunidades que tiene Costa Rica, así como buscar, más allá de brindar información y discutir oportunidades que tenemos como país para acceder a financiamiento climático, y iniciar una reflexión de hacia dónde podemos llegar en el aprovechamiento de estas oportunidades. Para abordar estos temas, tenemos una agenda de 2 bloques, básicamente. Vamos primero a tener una presentación por parte de Bruno, en donde vamos a hablar del panorama de financiamiento internacional para bosques y clima, que se va a extender por media hora. Y después tendríamos una sesión de preguntas de 15 minutos. Entre el primer y el segundo bloque vamos a tener un descanso de 10 minutos y pasaríamos con el segundo bloque, que serían las opciones de financiamiento para la región, también con un espacio de preguntas, y posteriormente cerraríamos el taller. Vamos a trabajar con preguntas en el chat, pero si alguien quisiera hacer el uso de la palabra, lo podemos incluir y nos lo indica por medio del chat. Ya tuvimos la presentación de Bruno y entonces vamos a dar inicio con el primer bloque, que es básicamente panorama del financiamiento internacional para bosques y clima. Por favor, Bruno. Gracias, Germán. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante, Bruno. ¿Pueden ver la pantalla? Correcto, podemos ver la pantalla. Todavía no estás en modo presentación, pero sí la podemos ver. ¿Y ahora? Ahora sí. Ok. Bueno, voy a intentar ser breve, darle un panorama del financiamiento internacional para bosques y clima. No pretendo ser exhaustivo de todo lo que existe. Voy a hablar de mi experiencia, la experiencia de PNUD en los últimos 10 años, el tipo de proyectos en los cuales hemos estado involucrados y el tipo de iniciativas que hemos visto desarrollarse alrededor del mundo. Bruno, si puedes encender tu cámara, por favor. ¿Ya me ven acá? Bien. ¿Está bien? ¿Me ven? Bueno, no te logramos ver, pero adelante. ¿Es acá? Listo, gracias. Disculpen, estoy teniendo problemas con mi computadora, así que estoy con el audio del teléfono. Bueno, voy a intentar ver alcances, definiciones, voy a exponer lo que es mi visión de largo plazo de cómo debería funcionar este financiamiento para un uso más sostenible de los suelos, de los bosques alrededor del mundo, y dar unos ejemplos, unas ideas de proyectos en los cuales he estado involucrado
y que me parecen pueden ser avenidas interesantes para todos los países, incluyendo Costa Rica. Seguramente hay avances en el país de los tal vez que no conozco, que desconozco y tal vez lo que digo ya está en operación, pero creo que tal vez puede ser interesante ver experiencias de otros lugares. Bueno, cuando hablamos de la financiación para bosques y clima puede ser muy amplio en términos de instrumentos, en términos de instrumentos, en términos de beneficiarios, en términos de sector donde se hacen las acciones. Entonces, es algo bastante complejo. No hay una definición de dónde termina, dónde empieza ese tipo de financiamiento climático. Entonces, yo creo que puede ser que la guía sea la NDC del país, ¿no? Para definir qué tipo de actividades deben ser financiadas y cómo deben ser financiadas. Pueden ser que haya planes de operaciones que definan un poquito esto, porque si no, realmente estamos hablando de un tema amplio. Pueden haber donaciones. Estamos hablando, o sea, implementando ahora un programa de pago por resultados de red. Puede haber deuda, puede haber garantías, puede haber equity o quasi-equity. Existen los mercados de carbono. Y aparte de los mercados de carbono, que todos los demás instrumentos están... Bruno, disculpa, hemos perdido la presentación. Disculpe. Sí, tal vez puedes apagar la cámara, no hay problema. Tal vez para que no pierdas ancha banda y puedes compartir la presentación de nuevo, por favor. Ya, estoy volviendo a entrar desde otro lado y voy a compartir. Me tiene que autorizar, ahora no tengo autorización de compartir pantalla. Listo, Bruno. Gracias. No. Todavía no logro. Es que, disculpen, estoy conectado desde dos lados por el tema del audio. Me tiene que autorizar. Perfecto, disculpen. Ok. Bueno, decía que, bueno, puede ser muy amplio los instrumentos, los tipos de beneficiarios de este financiamiento climático. Pueden ser gobiernos, empresas estatales, también pueden ser empresas privadas, pequeñas, medianas, microempresas, como puede ser una pequeña operación agrícola o forestal. Pueden haber bancos o fondos y luego, bueno, los sectores realmente es muy amplio y depende de lo que definimos como sector. Entonces es difícil dar un pantallazo de todas las oportunidades que pueden existir en términos de todos esos instrumentos, todos esos tipos de beneficiarios y en todos esos sectores que todos son relevantes al final para lograr reducir las emisiones y todas tienen un impacto también sobre el sector de uso de suelo y agrícola y forestal, porque alrededor del mundo todos esos aspectos son importantes, la educación, el acceso a las finanzas, el tema del agua, el transporte de energías son vinculados en algunos países más que en otros, pero todos vinculados con ese tema
de la conservación, de la reducción de las emisiones debidas al cambio de uso del suelo, la deforestación, la reforestación. Entonces, solo para dar un pequeño pantallazo de esos instrumentos que ven a la izquierda, el Fondo Verde para el Clima, que es el instrumento de la Convención Cambio Climático para implementar el Acuerdo de París, provee todos los instrumentos, excepto por ahora no está involucrado en el mercado del carbono, pero todos los demás instrumentos los ofrece el Fondo Verde y los ofrece en todos los sectores y a todos los beneficiarios. Entonces ha sido creado un poquito también con el objetivo de cubrir todas las necesidades. Ahora mi visión, compartir un poquito cómo yo veo que esto a largo plazo puede evolucionar. Creo que especialmente para países que a medida que se desarrollen y que tienen que llegar a tener fuentes de financiamiento un poquito más sostenibles, pero en un plazo inicial es obvio que existe mucho financiamiento en forma de donaciones para crear condiciones habilitantes. Y yo he trabajado en los últimos 10 años justamente en programas que ofrecen ese tipo de financiamiento, como el FCPF, el programa ONU-RED, está obviamente el GEF y otros programas de apoyo bilaterales. Bueno, muchas actividades son financiadas así. Ustedes tal vez han estado involucrados en ese tipo de proyecto de donación, fortalecimiento de capacidad, asistencia técnica, creación de sistemas y herramientas nuevas. Y esto con el objetivo de crear condiciones habilitantes para que luego pueda entrar inversión privada, pública, pero también privada en el uso sostenible de la tierra, ¿no? Eso puede venir de varias fuentes públicas y privadas y puede ir a deuda, pero también a equity, ¿no? La participación en capital de ciertas sociedades. Por ejemplo, en líneas de crédito que son para actividades que reducen las emisiones, o en proyectos estructurados por el sector privado que son, pueden ser de empresas o de modelos de gestión cooperativos que tienen el objetivo de reducir las emisiones. Al final, si bien ciertos de esos modelos son autosostenibles, existe desde mi punto de vista la necesidad de compensar esas acciones, o sea, darle un valor concreto al bosque en pie. Y esto puede ser a través de los mercados de carbono que justamente valoran este producto que es la reducción de emisiones o el secuestro de carbono o las remociones. Pero también hay otro instrumento que creo que puede ser mucho más potente y que tiene que ver con la compra preferencial o el acceso a mercados para productos que justamente cumplen con ciertos estándares, o sea, que son libres de deforestación, por ejemplo. Esto de incluir, digamos, la huella carbono de un producto en las consideraciones comerciales a nivel internacional puede ser también es un paso que creo que se va a dar en algún momento para la sostenibilidad y va a ser una herramienta muy potente, y la menciono aquí porque creo que en la mayoría de los países estamos todavía en la fase 1, pero estamos viendo países pasar a la fase 2 o a la fase 3, y bueno, eso no es necesariamente una secuencia perfecta y va a haber un poquito de todo a lo largo del tiempo. Pero quería presentar esta diapositiva para iniciar la presentación, para dar a ver que eso es un proceso en el cual más avanzamos en el tiempo, más espero podamos ir hacia esquemas que están en la fase 3. Bueno, mirando financiamiento público internacional, creo que podemos ver como dos tipos en nuestro sector. Hay inversión ex ante, donaciones o préstamos, como es el UN-RED, ONU-RED, el FIP, el GEF, todos esos programas que se han desarrollado alrededor del mundo. Y luego hay
se ha desarrollado en los últimos, diría, 15 años, desde la creación del Fondo Amazonía en Brasil, esquemas de pago por resultado a gran escala. Son recursos que se desembolsan después de que se reportan las reducciones de emisiones, justamente para recompensar los logros. Obviamente no hay definiciones acordadas, pero es importante mencionar que en general, cuando se trata de donaciones, países como Costa Rica, que son de ingreso medio alto, no van a necesariamente ser la prioridad de los países que dan. Por ejemplo, el Fondo Verde oficializó el hecho de que la prioridad es África y pequeños países insulares, ¿no? Podemos ver aquí un poquito, bueno, entre 2006 y 2014 ha habido más o menos 10 mil millones de dólares para financiamiento de red, 90% de fuente pública, 10% de fuente privada y un 39% era pago por resultado, principalmente Noruega, Alemania, al Fondo Amazonía en Brasil. Y un 61% que era más bien inversiones ex ante, ¿no? Y de estos compromisos no ha crecido mucho desde aquel entonces, pero vamos a ver que ahora lo que es financiamiento privado está aumentando mucho. Las fuentes principales de donaciones, bueno, sigue siendo Noruega, Alemania, Japón, Estados Unidos, Reino Unido, los principales contribuidores. Eso sigue siendo, y bueno, en los últimos años Alemania ha aumentado su presencia, el Reino Unido también, y los Estados Unidos hasta cierto punto, pero digamos que estos son los países que están dando. Japón es importante también, pero creo que menos en Latinoamérica, y no sé si tiene relaciones o aportes directos en Costa Rica. Estoy presentando aquí los principales fondos e iniciativas para que tengan una idea de lo que está sucediendo alrededor del mundo. Los principales eran dos grandes acuerdos bilaterales, uno entre Brasil, Noruega, Alemania y el Fondo Amazonía, y otro acuerdo entre Noruega e Indonesia, ambos grandes acuerdos de más de $1.000 millones. Y ambos, bueno, han sido abandonados por razones políticas, y lo de Indonesia recientemente. Pero hay una multitud de otros programas mundiales, internacionales abiertos que han dado o financiamiento ex ante de donaciones más clásicas o préstamos concesionales públicos o pago por resultado, ¿no? Que es la novedad de la cual hablamos. Y de estos programas está obviamente el programa piloto de pagos por resultados de red del Fondo Verde, del cual se benefició Costa Rica, que fue un programa de $500 millones y bueno, Costa Rica recibió más o menos el 10% de ese programa. Aquí ven un poquito la misma información, pero proyectada en un gráfico, donde pueden ver el tipo de apoyo que se da, si es preparación, inversiones o pagos por resultados, tomando en cuenta la primera diapositiva que le mostré. Y ven ahí las diferentes iniciativas entre el FCPF, el UNURED, la cooperación bilateral, programas como el programa REM, Rewarding Early Movers de la KfW, y el Fondo Verde para el Clima. En términos de, digamos, compromisos por regiones receptoras, podemos ver que Latinoamérica está recibiendo mucho del financiamiento para bosques y clima en general. El financiamiento clásico proveniente de la ayuda al desarrollo llega mucho a Latinoamérica para este tema. Entonces, si uno mirara la ayuda al desarrollo en su conjunto, Latinoamérica y el Caribe sería mucho menos importante, pero en este sector en particular es mucho más importante.
Y yo creo que en los últimos años lo que ha aumentado mucho son los compromisos hacia África subsahariana en ese sector forestal, en particular con la creación y la subida de la Iniciativa para la África Central. Aquí pueden ver los países receptores en Latinoamérica del Fondo Amazonía, del FIP, del Carbon Fund, Biocarbon Fund, ONU-RED, y programas como REM y el Fondo Verde. Solo para ver que hay muchos países que reciben este tipo de financiamiento. Bueno, eso era rápidamente para ver lo que era la ayuda al desarrollo, sea donaciones, sea préstamos concesionales públicos, sea pagos por resultados. En términos de los mercados voluntarios del carbono, creo que es algo muy nuevo y muy importante. O sea, no es nuevo de per se, pero está teniendo un enorme crecimiento. Este año ya el valor de mercado anual pasó los $1.000 millones por primera vez. Ha habido casi 200 millones de créditos transados. El sector de agricultura y bosques el cual incluye Red+, es el sector más importante en este mercado voluntario. Y eso es muy importante. Y el precio, ha subido un poquito, porque está empezando a haber menos oferta y la demanda está subiendo, pero se mantiene bastante bajo, ¿no? Como pueden ver, entre 4.3 y 5.6 dólares son los promedios en este mercado. Ahí es una gráfica que muestra un poquito lo mismo, es el gran crecimiento en términos de las emisiones de créditos, o la generación de crédito y el retiro, ¿no? El uso de esos créditos para fines de compensación. Y ahí también la misma información para ver el tamaño total del mercado, que ahora está estimado a más de 6.000 millones de dólares, sí. Para Red, yo creo que para el sector forestal, creo que hay dos enfoques. Eso es importante porque cuando ven esa información van a pensar, pero hay dos enfoques principales y hay de los mercados internacionales principalmente ahora proyectos Red, que son iniciativas locales. Y también hay programas jurisdiccionales o nacionales. Y en estos, Costa Rica está muy involucrado. Entonces, cuando ven el volumen transado, hay mucho en proyectos RED, que son proyectos a escala local, pequeños proyectos que a veces son proyectos alrededor de parques nacionales o en concesiones forestales o alrededor del mundo, que son desarrollados por privados o por ONGs y que venden estos créditos de carbono de manera voluntaria. Por ejemplo, en Perú hay unos 23, Colombia tiene también muchos proyectos de este tipo, pero en Costa Rica ha habido más un enfoque a nivel nacional. Y yo creo que, para los que no saben, pero en este mismo año se lanzó una enorme coalición justamente para trabajar con iniciativas a nivel jurisdiccional bajo el estándar FEES, que es esa coalición para reducir emisiones a través de la aceleración del financiamiento forestal, llamado LEAF, por su sigla en inglés. Y esta es realmente una gran coalición que va más allá del sector público y que realmente logró movilizar varias grandes empresas internacionales para la compra de créditos Red, y lo interesante es que también ofrece un precio mínimo de $10. Pero el precio no es todo, hay que ver volúmenes y ahí el diablo está en los detalles y los que saben más de esto podrán explicar más sobre esto. Y tal vez importante mencionar que Costa Rica es líder en este proceso, como ha sido líder en el proceso de CPF, que también es un proceso de red a nivel jurisdiccional. Entonces, cuando se trata de esquemas de red a nivel jurisdiccional, yo creo que Costa Rica es un líder mundial.
Pero hay ciertas particulares de Costa Rica. Bueno, uno ya lo mencioné, que se ha trabajado mucho a nivel nacional. Entonces, no pequeños proyectos aislados, pero más bien un enfoque nacional. También Costa Rica es el instigador de los principios de San José para alta integridad de mercados de carbono, y esto incide sobre su participación en mercados voluntarios. Y también en Costa Rica la titularidad sobre las reducciones de emisiones es del propietario de los bosques. Yo creo que eso es un tema que es particular del país, por bien o por mal. Bueno, eso es un poquito un pantallazo rápido sobre mercados voluntarios de carbono. Yo me imagino que va a haber muchas preguntas, entonces cómo queremos proceder, porque veo que hay preguntas en la chat. Si termino y volvemos atrás, o paramos acá, no sé. Tal vez termina y empezamos con la sesión de preguntas. Bruno, por favor. Ya. Ok, luego otro instrumento muy interesante que se está desarrollando en los últimos años son mercados nuevos para productos libres de deforestación. Y esto, pues, el más significativo obviamente es la Unión Europea, que es el mayor mercado a nivel mundial. Es un mercado común que abarca 27 países. Y tiene las mismas reglas para digamos, la importación, ¿no? A Europa. La Comisión Europea propone ahora un reglamento para minimizar la deforestación y la agregación forestal provocadas por el consumo de los ciudadanos de la Unión Europea. Obviamente con el objetivo de reducir los gases de efecto, las emisiones de gases, pero también la pérdida de biodiversidad. Y ahora estamos en la consulta pública. Ha habido más de 1.200.000 respuestas, lo que convierte esta consulta en una de las más populares de la historia, y bueno, un gran apoyo público para acciones para luchar contra la deforestación y la degradación forestal. Entonces, bueno, la perspectiva de que el mercado más grande del mundo empieza a dar un acceso preferencial a su mercado a los productos libres de deforestación es una señal importante. No es un financiamiento per se, pero tiene un impacto sobre cómo se financia y qué tipo de actividades agrícolas se financian alrededor del mundo. Y bueno, existen también muchas acciones privadas sobre este tema. Hay empresas que compran solamente aceite de palma RSPO, ¿no? Pues certificado. Está la Iniciativa Forestal y Climática de la Fundación Mundial del Cacao en Costa de Marfil, en Ghana. Está la Declaración de Nueva York, cuyo secretario es manejado por PNUD, y que abarca muchas empresas que se comprometieron en eliminar la deforestación de sus cadenas de suministro. Lo cual, bueno, no ha sido hecho a la fecha, pero están comprometidas. Bueno, creo que puedo parar acá. Los dos otros ejemplos que iba a mostrar eran ejemplos de proyectos que estamos haciendo sobre el tema de deuda, ¿no? De justamente crédito para la producción libre de deforestación. No sé si queremos seguir. Bueno, sigamos para concluir. Quería darle dos ejemplos rápidos, interesantes, de proyectos que estamos implementando, en los cuales yo he estado involucrado en el diseño. Uno es en Paraguay, donde hemos montado un proyecto con el Banco de Desarrollo Holandés, FMO, que también opera en Costa Rica, y el Fondo Verde, para establecer una línea de crédito de $200 millones con los productores de soya y de ganado, que se comprometen a no deforestar en la finca donde se implementa el proyecto y en todas las fincas en colateral o del mismo dueño.
Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? A cambio de ese compromiso, los productores pueden acceder a un financiamiento concesional y de mucho más largo plazo. Entonces, préstamos que están en, dos puntos abajo de la tasa de mercado y que se extienden a 12 años en vez de 5. Por ejemplo, ¿no? Ese es un tipo de acciones, tipo de proyectos que he estado montando ahí en Paraguay. En Ecuador también un proyecto similar con actores similares donde se hace préstamo a los préstamos a través de los bancos nacionales en Ecuador. Se busca hacer préstamos a productores de café, cacao, palma, para una producción libre de deforestación. Y ahí también se vincula este tipo de actividades, este tipo de línea de crédito con el mercado. Y ya hemos concluido, ya se ha concluido con un proyecto que apoyamos, la venta de un primer café libre de deforestación, desarrollado todo ese proyecto en conjunto con la empresa de café italiana Lavazza. Así que, bueno, ya está operando ese concepto en uno de nuestros proyectos GCF en Ecuador. Son ideas, ¿no? De decir, bueno, eso es un tipo de instrumento que tal vez podría operar también en Costa Rica. Sea a través del sector de los bancos públicos, sea a través de los bancos privados directamente, sin ningún involucramiento del Estado, ¿no? No todo tiene que pasar por el gobierno. Así que eso era un ejemplo que quería darle de ejemplos de proyectos, de préstamos, líneas de créditos para el sector productivo. Y por fin, bueno, solamente una idea que tiro acá sobre lo que se podría hacer tal vez con garantías en el futuro, porque es un instrumento que no usamos mucho y tal vez existe la posibilidad de usar ese instrumento. Para los que no saben, las garantías son los medios que respaldan, aseguran el pago o reembolso de los créditos. En general, un tema central en todos los países, me imagino que es lo mismo en Costa Rica, es que los créditos rurales, para los créditos rurales, tenencia de la tierra es la principal forma de colateral, ¿no? Entonces, muchos productores son a menudo muy reticentes en cambiar de prácticas y en poner su tierra en colateral para acceder al financiamiento para hacer esto, ¿no? Entonces, ese es un gran problema y tal vez el carbono o el valor que ahora se le da a los bosques en pie podría ser una forma de colateral aceptable, o podríamos ver las maneras de combinar este tipo de colateral con garantías internacionales para crear productos más interesantes, condiciones más interesantes para los productores. No he visto ningún ejemplo a la fecha de esto, excepto justamente un proyecto carbono en Perú, donde se usó, los dueños los participantes, propietarios que participaron del proyecto, cedieron sus derechos de carbono a cambio de, digamos, pusieron sus derechos de carbono en garantía para acceder a préstamos, sin tener que poner la tierra en colateral. Así que eso es un caso que tal vez se podría replicar. Bueno, eso es un pantallazo de todo lo que llevo haciendo desde hace ya casi 10 años. Y con gusto puedo contestar preguntas para ver qué de esto puede ser interesante para Costa Rica. Gracias. Muchas gracias, Bruno. Abrimos el espacio de preguntas. Ahorita tenemos una pregunta de Jorge Col. Dice, tengo más claridad sobre donaciones o grants y de mercados privados, pero no tanto con las modalidades de deuda, garantía y equity. ¿Podría referirse brevemente a estas categorías de financiamiento? Sí, bueno, en términos de deuda,
estamos hablando de deuda pública o privada, ¿no? Préstamos que pueda hacer una institución financiera internacional o que está dedicada al financiamiento climático, por ejemplo el Fondo Verde, a un gobierno para implementar un proyecto, un programa. Y también puede existir también préstamos deuda privada, es decir, estas mismas instituciones, incluyendo, por ejemplo, el Fondo Verde para el Clima, pueden prestar directamente dinero a una empresa. Bueno, si volvemos a la diapositiva que tenía ahí, puede prestar directamente a empresas estatales, a bancos privados, fondos privados, para que ellos también implementen actividades. Entonces, yo creo que para la deuda, para los préstamos, el concepto de préstamo creo que todos lo entendemos. El punto esencial acá es que hay varios canales y también está esa grande diferencia entre lo privado y lo público. Generalmente el tema con la deuda pública es que bueno, hay un espacio fiscal, ¿no?, para temas climáticos, y yo creo que en Costa Rica existe un desafío vinculado a la deuda pública, y no sé bien qué espacio fiscal existe como para tomar deuda pública para financiar actividades de cambio climático en este momento en Costa Rica. Eso es algo que habría que evaluar para ver si representa una oportunidad, y obviamente depende de varias cosas, el tipo de interés, el plazo. Las garantías, pues, es como decía, básicamente es una garantía que respalda un préstamo. Entonces, si no se devuelve el préstamo, la garantía puede ser, digamos, se usa para compensar al prestador, si esa es la palabra. Por ejemplo, la tierra puede ser puesta en garantía para acceder a un préstamo. Pero bueno, si se reembolsa el préstamo, pues pues no se ejerce la garantía. Normalmente las garantías buscan cubrir riesgos, ¿no?, riesgos asociados a un préstamo. Y bueno, equity en español se dice participación al capital de una sociedad. Y esto, pues normalmente es un instrumento que se puede usar en empresas estatales o empresas privadas. Es decir, que uno adquiere una parte de la empresa y eso en la esperanza de que obviamente crezca y aumente el valor de esa empresa. Y esta empresa, bueno, accede a los fondos, ¿no? No sé si con eso contesto. Acciones en la bolsa es un ejemplo de equity. Sí, pero también existen transacciones privadas, digamos, fuera de la bolsa. Sí, gracias, Bruno. Hay un par de preguntas más de Gabriela Soto. La primera dice, quisiera saber si existen fondos para personas que tienen problemas de titularidad de tierras. Es muy importante esta pregunta, Bruno, porque no mencionaste sobre la diferencia de los pagos basados en resultados y los mercados de carbono, que el segundo requiere transferencia de titularidad y el primero no. Tal vez si te puedes ampliar ahí. Bruno, estás en mute. Gracias. Creo que normalmente para crear condiciones habilitantes para la participación en un país en mercados de carbono o para acceder a préstamos o para poder hacer inversiones de equity, garantías, o sea, todo ese tema de la titularidad es clave, no solo en temas de carbono, pero en todos los temas en realidad tiene mucho, o sea, es un factor de exclusión los mercados financieros para mucha gente no tener un título, justamente por la razón que mencioné antes, ¿no?, de que es el principal colateral. Entonces, normalmente es una cuestión de inversión pública que de ayudar a clarificar y mejorar los asuntos de titularidad de la tierra, los cadastros nacionales,
Así que normalmente se financia o por donaciones o por esquemas de préstamos concesionales públicos que pueden venir de la Banca Mundial o del BID, de otros actores así que financian ese tipo de actividades. No sé, Germán, ¿me querías Sí, que sí. así de los requisitos? Sí. Bueno, los requisitos para acceder a mercados de carbono dependen de un país a otro, ¿no? En el caso de Costa Rica, yo creo que sí, un tema interesante y central es que se vincula la titularidad de la tierra con la titularidad sobre el carbono. Entonces es una particularidad del marco legal costarricense que hace que es necesario demostrar o sea, se vinculan las dos cosas. Entonces, por lo tanto, entiendo que la gente que no tiene titularidad sobre la tierra no tiene titularidad sobre el carbono tampoco. Sí, es algo que es una particularidad del marco legal. Correcto. Y una limitante muy fuerte en cuanto a fuentes de financiamiento, y fuentes de financiamiento que lo requieren y fuentes que no. Bruno, hay otra que me parece muy interesante. Otra pregunta que tiene que ver con el Acuerdo de San José. Usaste el verbo instigador, pero en realidad el verbo es propulsor, proponente, sobre el Acuerdo de San José. Si nos pudieras hablar sobre las afectaciones que tiene el Acuerdo de San José en todos estos proyectos de financiamiento climático. Sí, bueno, hay una serie de principios de San José que buscan promover una mayor integridad ambiental en los mercados de carbono. Por ejemplo, el hecho de no usar unidades pre-2020 para compensaciones post-2020. Y también requisitos sobre los que compran justamente estas reducciones de emisiones, los compradores de estos offsets, que sean empresas cuyo desarrollo, planes de desarrollo sean compatibles con los objetivos del Acuerdo de París de mitigar el cambio climático. Y que el mercado de carbono al final no representa una válvula de escape y que permita a los países o las empresas evitar hacer el duro trabajo de reducir sus emisiones internamente, emisiones industriales, en vez de compensar. Entonces, obviamente, al ponerse mucho más exigente sobre estos temas, esto va a limitar, digamos, las posibilidades de transar, ¿no? También está el tema de que, según los principios de San José, debería haber un ajuste correspondiente cuando se hace una transacción, es decir, que el país que vende los créditos tendría que deducir esta venta de sus objetivos en su NDC, de sus metas. Entonces, cuando uno suma todos esos requisitos para preservar la alta integridad ambiental, se vuelve más difícil usar el instrumento de mercado de carbono. Vamos a tener otra sesión, si entiendo bien, que va a hablar específicamente del Acuerdo de París y de los ITMOs y de cómo las transacciones bajo el artículo 6 podrían ocurrir. Por eso yo hoy solamente hablé de mercados voluntarios. Y ahora, cuando vieron todas esas cifras de mercados de voluntarios, estos mercados operan completamente fuera del Acuerdo de París por ahora. Entonces, no cumplen necesariamente con esos principios de San José, tampoco cumplen necesariamente con los requisitos de la Convención, no necesariamente están en línea con las NDC, son iniciativas privadas llevadas adelante por actores privados, principalmente empresas que quieren compensar su huella, y entonces no está regulado ese mercado, pero está en pleno aumento. Gracias. Nos quedan unos par de minutos, todavía hay un par de preguntas.
Voy a pasar a otra persona que está preguntando acá, es de la asada Montaña Grande. Ellos dicen que para una asada que tiene terrenos de reforestación, asadas son juntas administradoras de acueductos locales que tienen terrenos de reforestación, y cómo y dónde nos podemos contactar con estas entidades. ¿Hay algún directorio con estas organizaciones? ¿Qué les dirías a estas pequeñas organizaciones, Bruno, para poder acceder a estos financiamientos climáticos? Bueno, es que siempre es un gran desafío la escala. Cuando se trata de financiamiento internacional, sea público o privado, suele tener enormes costos de transacción. Entonces, suelen requerir de proyectos grandes para invertir porque eso es lo que genera economías de escala para ellos y reduce sus costos. Entonces, mayor sean los proyectos, yo creo que de un lado, o sea, hasta cierto punto, más chance tiene de ser financiado directamente por una institución internacional. Por otro lado, para acceder a ese financiamiento también requiere normalmente también una capacidad de presentar una propuesta bien sustentada. Entonces requiere más capacidad de parte del grupo que presenta el proyecto. Entonces yo creo que ese es un tema muy importante y es una limitante. O sea, hay muchísimo dinero en giro por el mundo buscando colocarse en proyectos climáticos, o sea, que ayudan al cambio climático, pero faltan proyectos que cumplen con los requisitos de estos inversionistas. Ahora no conozco muy bien cuáles son las necesidades, si es una actividad con fin de lucro que se quiere llevar a cabo, o si es una actividad que no tiene fin de lucro, porque eso también es muy importante. Yo creo que hay mucho financiamiento para actividades con fines de lucro, pero bastante menos, creo, para actividades sin fines de lucro. Eso es otro factor, creo, importante que considerar. Y bueno, la última cosa que puedo decir es que hay que ser oportunistas y estar ahí buscando siempre oportunidades. Yo creo que hay muchas, pero a veces es cuestión de tener la información y no es necesariamente fácil porque a veces hay problemas de idiomas, es conocimiento del sector y de cómo se accede a financiamiento internacional. Eso sería, no sé si con eso contesto o ayudo. No, bien, gracias, Bruno. No, muy claro. Ocupamos que haya escala, ¿no? Para poder acceder a esos financiamientos climáticos internacionales. Por último, para cerrar este bloque, hay una pregunta de Andreina. Esta es una pregunta que es muy común. Hay mucha especulación en cuanto al precio de la tonelada de carbono. Ya diste algunas estadísticas sobre el mercado voluntario, pero ella pregunta por qué no se ha explorado otros estándares como Gold Standard, ya que los pagos son más altos, aproximadamente $18 por tonelada. ¿Qué nos podrías decir sobre esto, Bruno? Bueno, yo no soy un experto de todos los proyectos y del mercado voluntario. Sé que está teniendo un fuerte aumento este año. Pero yo no creo que, o sea, lo que le estoy mostrando ahí, lo que le mostré en los datos oficiales no muestran precios de $18, más bien precios bastante bajos. O sea, yo saqué esto del reporte que hace Ecosystems Marketplace anualmente del estado del mercado voluntario de carbono 2021. Y sí, los precios no están en $18, pero más bien súper bajos, la verdad, para proyectos red, proyectos de nuestro tipo. Tal vez hay unos casos particulares donde se logra conseguir un precio alto, puede ser que haya unos compradores, pero eso para mí se parece mucho al mundo del café o del cacao, que tal vez consigues un super comprador que te va a comprar porque haces un cacao fantástico, un café extraordinario que venden
que logran mercadear en un lugar donde la gente tiene mucho dinero, pero cuando llegas a escala, sobre todo un mercado, no creo que consigues ese tipo de precio. Y bueno, sí, entonces no creo que sea así. No hay ningún mercado que esté pagando sistemáticamente $18. No creo. Puede ser que para proyectos muy bien montados se pueda lograr eso. Ahora, eso no es necesariamente una solución para un país, porque para un país, para transformar un paisaje a escala, necesitamos un financiamiento a escala. Entonces, aunque una persona logre hacer un proyecto muy bien montado y conseguir un súper alto precio, pues es un proyecto aislado. Si a Costa Rica, yo creo que es una de las fuerzas de trabajar a nivel nacional, que se montan programas que tienen el objetivo de permitir la participación de miles de beneficiarios. Y esto reduce mucho los costos de transacción. O sea, yo hablaba de los costos de transacción antes para un proyecto de donación o de préstamo o este tipo de cosas, pues lo mismo vale, creo, para los mercados de carbono, y yo creo que aún más, los transacciones creo que son aún mayores, dado que es algo nuevo, relativamente nuevo, aunque es bueno. Ya hace años que trabajamos en ello, es más nuevo que donaciones o préstamos, por ejemplo, ¿no? O inversiones en participación del capital en una sociedad. Entonces, los costos son muy altos y a mayor escala, menor costo de transacción. Gracias, Bruno. Sí, hay que tener mucho cuidado con esas propuestas porque si están exageradamente altos los precios de carbono, posiblemente sean proyectos no muy reales. Muy bien, vamos a pasar al segundo bloque directo. Antes de hacer un pequeño resumen de esta presentación, Bruno. Básicamente, Bruno habla se habla sobre que el financiamiento climático aún sigue siendo insuficiente. Para poder acceder a este financiamiento tenemos que ubicarnos en tres fases. Una es la creación de habilidad, de condiciones habilitantes, luego la fase de inversión y por último la consolidación del uso sostenible. Se ha dado dos tipos de ayuda oficial, básicamente por parte de inversión ex ante, que es más o menos lo que ha dado el FCPF. El FCPF es el fondo de carbono que maneja el Banco Mundial, y pagos por resultados que son ex post, que son básicamente lo que se ha venido trabajando con el Fondo Verde de Clima. Costa Rica no es prioridad para recibir estos fondos climáticos. Noruega ha sido el principal inversor y hay una gran cantidad de colores y sabores en cuanto a iniciativas que se han venido realizando a nivel geográfico en varias partes del planeta. Otra forma en que se puede trabajar esto es mediante los mercados voluntarios. Se puede acceder a los fondos climáticos, pero los precios siguen siendo bajos, como ya lo mencionó Bruno. Costa Rica afortunadamente logró entrar a la coalición LEAF, que ofrece un precio mayor, que anda por ahí los $10 por tonelada. Y hemos tenido que jugar mucho con los temas del principio de San José en cuanto al respeto de los mismos para poder entrar en este tipo de proyecto. Hay dos opciones muy interesantes que menciona Bruno, que es mercado para productos libres de deforestación. Aquí contarles que Costa Rica ya está pilotando un proyecto hacia este estándar, que es el de Landscale, que trabaja Berra. Ahí está la iniciativa de Acuatica, que promueve el gobierno junto con Fundecor, y ya se ha hecho un trabajo interesante en ese sentido para poder acceder a estos mercados. Sin embargo, ejemplos como el de Paraguay y el de Ecuador resultan muy interesantes para el sector agropecuario. Y aquí me trae el tema del carbono en suelo. Creo que Costa Rica puede trabajar mucho carbono en suelo en este sentido y explorar el tema de garantías basadas en carbono. Eso es un resumen rápido del primer bloque.
Y vamos a pasar al segundo bloque, que tiene que ver con opciones de financiamiento para la región. Perdón, tenía la cámara apagada. Entonces, le pido a Bruno, por favor, que pasemos directamente al segundo bloque. Igual les recuerdo, vamos a tener una sesión de preguntas al final, y si se les quedaron preguntas de la primera sesión, igual las pueden hacer, yo las estoy anotando, y también escribirlas en el chat las del siguiente bloque. Gracias, Bruno. Adelante. Y yo no tengo más material que para la región. No, es el material que presenté. No sabía que había una segunda presentación. Creo que... Ok, está bien, Bruno. No, entonces más bien, Bruno, en tu parecer, para el caso de Costa Rica, ¿cuáles son las opciones que tienen mayor potencial en estos momentos para acceder a financiamiento climático? Tomando en cuenta estos temas del principio de San José, si pudieras expandirte ahí, y también valorar un poco el tema de estos mecanismos que se amplían más allá de bosques y entran a la parte agropecuaria. ¿Qué pensarías que podríamos estar haciendo? ¿Qué pasos deberíamos estar dando en ese sentido para poder ampliar fuera de los bosques este financiamiento climático? Ya, bueno, y primera cosa que es importante decir, o sea, se habló mucho de mercado, pero el mercado de capital o el mercado de deuda, ¿no? de préstamos, es muchísimo mayor, es mucho más grande a nivel mundial, a nivel nacional, y esto va, al menos que hayan cambios muy significativos en cómo funciona el mundo, va a seguir siendo así. Entonces, obviamente hay un mucho mayor potencial de incidir, de tener un impacto, una palanca, intentando incidir en cómo se coloca el crédito, cómo se invierten en las empresas, en qué empresas se invierten, para qué tipo de proyectos. Y eso es verdad también a nivel nacional. Costa Rica siendo un país capitalista, donde opera un libre mercado, como en la mayoría de los países de la región. Y entonces yo creo que eso es, o sea, va a ser fundamental para poder lograr los objetivos de la ANC. Entonces, por eso quería presentar absolutamente este tema de la demanda de productos libres de deforestación. También temas como la demanda de madera sostenible, que es un material que es mejor que, por ejemplo, el cemento en términos de carbono, o metales que son mucho más, que requieren más energía para producirlos. Así que ese es un elemento central. Ahora, creo que un elemento, y por eso puse el ejemplo de la garantía basada en carbono, yo creo que existe el potencial de combinar todos esos instrumentos, y ahí es donde veo potencial en el corto plazo, porque según mi opinión, por ejemplo, un productor que cumple con los requisitos del pago por servicio ambiental, por ejemplo, ya está demostrando un buen manejo a nivel ambiental de su finca, ya tiene carbono su finca, ya está generando reducciones de emisiones, si bien esto, este insumo debería poder ser, esa fuente debería poder ser combinada con el acceso a un financiamiento concesional, que puede tener una fuente internacional, para llevar a cabo actividades, tal vez depende de la modalidad, ¿no? Obviamente, conforme con la modalidad, sea agroforestería, sea reforestación, sea la conservación o el manejo forestal sostenible, y este acceso a financiamiento concesional combinado con un acceso a un mercado preferencial. Por ejemplo, si se prohíbe
la exportación de cacao, la importación de cacao proveniente de la deforestación en Europa, ¿no? Dependiendo cómo se hacen las reglas, pero los países que producen cacao en el mundo, la Costa de Marfil y el Ghana, generan un montón de deforestación. Entonces eso puede ser una mega oportunidad para un país que produce cacao como en Costa Rica. Lo mismo vale para el café, tal vez para otros commodities, banano, piña, etc. O sea, el país sí se puede posicionar en esto, acceder a financiamiento concesional, acceder a créditos de carbono, acceder a mejores mercados, tal vez es combinando. En una misma finca esos instrumentos pueden ser combinados. Así que es así que yo veo que esto puede evolucionar, porque creo que un instrumento solo no es suficiente. No es suficiente o sea, de lo que estamos viendo, ¿no? No podemos depender de, por ejemplo, solamente uno de esos instrumentos. Eso sería mi visión, mi recomendación de intentar buscar cómo combinar estos diferentes incentivos e integrarlos. Obviamente, el tema ahí, y bueno, lo dejo ahí para discutir cuál es la situación en Costa Rica, pero en general lo que he visto es que es muy complicado para el productor acceder a todo esto. Y ya tenemos una pregunta de un grupo que maneja temas de aguas, entiendo, y que busca acceder a esos financiamientos, pero en general, hablando de un pequeño productor agrícola, todas esas iniciativas no están integradas. Entonces, él las tiene que entregar en su finca y no es tan fácil. Digamos que hay un programa de pago constitucionalmente algo que tiene que participar en ello. Si hay crédito concesional, tiene que postular para el crédito concesional. Si hay un acceso al mercado, tiene que postularse y tener cierta certificación. Entonces, combinando todos estos requisitos, el productor ya no tiene tiempo como para trabajar en su finca. Tiene que estar todo el tiempo, digamos, sí, buscando acceder a esos incentivos. Yo creo que ese es un gran tema. Sí, gracias, Bruno. Indicas tres aspectos clave, ¿verdad? Básicamente, estaríamos hablando de poder acceder a mercados que demanden productos libres de deforestación. El tema de la organización de los productores va a ser un reto, definitivamente, y también trabajar el tema de certificaciones, ¿no? Queda pendiente también un tema de financiamiento, ¿no? De la reconversión productiva y podríamos estar abordando ese tema. Aquí tengo una pregunta de Jacqueline Wong. Dice, gracias por la presentación. Desde la experiencia de Bruno, por favor, si pudiera ampliar sobre la relación entre el carbono registrado en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero y el carbono que pueda negociarse en estos mercados voluntarios. Puntualmente, si las experiencias en otros países han necesitado un nivel de claridad óptimo en este instrumento oficial, el INGEI. Gracias. Una interesante pregunta. Bueno, yo nunca he visto un país integrar el nivel nacional con niveles subnacionales con gran coherencia. No he visto eso pasar. Este desafío de tener una coherencia entre lo que pasa a nivel de un proyecto y lo que pasa a nivel de un sector, de un país, ha sido importante desde el protocolo de Kioto con el mecanismo de implementación conjunta, donde se podían hacer proyectos en los países del ex bloque soviético comunista, pero a cambio justamente de este ajuste. Bueno, no sé cómo va a funcionar esto tampoco en temas del artículo 6, o sea, es un tema, yo no he visto este tipo de articulación coherente, no sé si se puede hacer. Existen guías de anidación sofisticadas desarrolladas por el BCS, un estándar Vera, perdón, que tiene su estándar para enfoques de red anidados. Sin ser un gran experto de esto, pues, no, bueno, me imagino que están bien hechas, pero no he visto esto operando, no he visto operacionalizar un esquema así, operacionalizarse en un país. Entonces,
es importante mencionar esto. Todas esas iniciativas, ese gran mercado voluntario que se está desarrollando, no tiene por ahora como objetivo asegurar una coherencia entre lo nacional y estos proyectos locales, ¿no? Son proyectos aislados que generan créditos en base a metodologías hechas para proyectos. A veces no tienen las mismas categorías, no son compatibles con las categorías del IPCC necesariamente, pero bueno, me molesta casi, o sea, me da vergüenza contestar esa pregunta con Germán, que está ahí, que conoce mucho mejor el tema que yo, así que no sé qué más decir ahí sobre ese tema. No, gracias, Bruno. Sí, iniciativas de anidamiento están en proceso en Guatemala, por ejemplo, que apenas están en papel y tienen que implementarse. Pero esta pregunta se las trae y creo que tiene más que ver con el tema de cómo es que Costa Rica va a hacer las deducciones y va a llevar los controles de emisiones reducidas vendidas y los descuentos que vamos a tener que hacer a las NDCs en vista de que tenemos que nosotros como impulsores del principio vamos a respetar el principio y hacer estas deducciones. O sea, Costa Rica va a tener que llevar, para ayudarle a Bruno a abordar esta pregunta, a llevar un registro muy claro de cuánto es lo que se está vendiendo por cualquiera de los mercados, por cualquiera de las iniciativas, sea pago por resultados, sean mercados de carbono, sean iniciativas que tengan que ver con carbono neutralidad, hacer una gran diferenciación entre lo que se dé localmente versus lo que se exporte, por decirlo de alguna manera. Ese registro es el que se las trae y necesitamos construirlo. Hay un prototipo ahorita que está hecho solamente para el sector forestal, en donde se están anotando todas las transacciones que se han hecho en el sector privado, en el mercado voluntario y también en las iniciativas nacionales, vía Fondo de Carbono y vía también el GEF. Entonces, eso es un reto que tenemos, que para mantener la imagen país vamos a tener que evolucionar y discutir a profundidad. Hay una pregunta de Darío Aramburo de PNUD. Gracias por la presentación. ¿Cómo es la participación de los ministerios de Agricultura de los países de implementación de estos fondos? Me imagino que está hablando de las opciones que hablaste al final, Bruno. Sí, bueno, hay países que han desarrollado, por ejemplo, en Ecuador tenemos la estrategia de agricultura y están apoyándose. Bueno, obviamente el objetivo es la apertura de nuevos mercados y siempre eso es, digamos, un elemento central para el sector agrícola, ¿no? De tener acceso a mercados que pagan bien y de abrir nuevos mercados para la producción. Es a menudo un elemento que es parte de la política pública. Y en ese caso del Ecuador, el ministerio ha sido muy proactivo en esto. Por ejemplo, se firmó un acuerdo con la BATSA para desarrollar un estándar del café. ¿Qué quiere decir café libre de deforestación en Ecuador? Un estándar nacional, pilotearlo y hacer las primeras ventas, ¿no? Entonces hubo un MOU ahí. También con el RSPO, que es la plataforma para la palma sostenible, la mesa redonda para la palma sostenible. Ahí se está piloteando un esquema jurisdiccional, es decir, que todos los palmicultores de la Amazonía, bueno, al inicio de la Amazonía ahora del país, todos los agricultores del país van a alcanzar la certificación RSPO, de modo que se pueda demostrar que la palma en Ecuador no genera deforestación. Entonces, a veces no existe marco y hace falta crear uno. A veces
A veces se puede apoyar en un marco existente como de una organización que es internacionalmente reconocida. Y bueno, los ministerios de Agricultura siempre, bueno, a menudo, casi todos los países, sobre todo en Latinoamérica, tienen un banco agropecuario. Entonces, ahí también es una fuente, una manera de acceder a financiamiento concesional. Y a menudo también estos bancos financian de población en el país. Yo creo que eso es el caso en casi todos los casos. Tal vez en Costa Rica es diferente por el marco legal, pero un elemento súper interesante y difícil es que hay que cambiar la manera en que uno hace negocios, básicamente. No puedes prestar, si quitas la deforestación, pues tienes que introducir nueva tecnología, procesos de trazabilidad, procesos de verificación antes de otorgar créditos. Entonces se vuelve muy difícil y hay el interés de tener terceros como RSPO o tal vez otros actores y ha sido un énfasis muy importante del proyecto. Pero claro, el punto de entrada tiene que haber algo concreto que beneficie a estos ministerios, porque ellos tienen como mandato empujar la producción agrícola. Entonces, tiene que haber acceso a financiamiento concesional para el Banco Agropecuario, eso me parece que es necesario, y tiene que haber nuevos mercados concretos y a corto plazo que se pueda demostrar que se ha logrado. Entonces, por ejemplo, el caso de Ecuador fue un gran éxito estas primeras exportaciones a Italia por Lavazza, porque antes Lavazza no compraba ningún café en Ecuador y ahora sí. Lavazza está comprando café en Costa Rica, eso es 100% seguro, y por la calidad del café nacional ahí. No sé si existen oportunidades similares, pero digamos que eso ha sido. En el caso de Paraguay, yo creo que es muy diferente. Es un país con un Estado mucho menos presente, mucho más privado como país, y el proyecto ahí, nuestras iniciativas son más bien privadas, ¿no? Trabajan más bien de la mano del sector productivo y el sector financiero. El sector financiero se autoorganiza alrededor de la mesa de finanzas sostenible, y el sector agropecuario tiene sus asociaciones, sus gremios y trabajan ahí. Y ahí lo mismo, acceso al mercado y acceso a financiamiento concesional son elementos importantes que tener en cuenta. Entonces, depende también de la estructura, ¿no? En caso de Ecuador, el Banecuador, el Banco Agropecuario, es súper importante. No sé si en Costa Rica tienen bancos públicos muy presentes, y si es así, pues la única manera de trabajar es con estas instituciones que tienen la presencia en el terreno. Muchas gracias, Bruno. Bueno, para ir cerrando, quisiera, no veo más preguntas, quisiera hacer unas conclusiones y si Bruno quisieras agregar algo, lo agregas. Quisiera empezar diciendo de que Costa Rica debe ampliar su estrategia de acceso a financiamiento climático. Por ahora estamos muy enfocados en red y deberíamos de hacer esta ampliación. Luego, esto va a requerir de que Costa Rica empiece a elaborar o preparar un registro de reducciones de emisiones que evite la doble contabilidad, tanto dentro como entre sectores. Eso es muy importante. O sea, el ejemplo de entre sectores sería solapes entre agricultura y bosques. Deberíamos de estar ampliando un poco los pools de carbono que estamos en estos momentos trabajando. En estos momentos trabajamos solo toda la parte de biomasa aérea y no estamos trabajando carbono en suelo. Eso también nos podría traer nuevos recursos. Eso ya es muy de la situación costarricense. Y iniciar el abordaje de metodologías o certificaciones que nos permitan entrar a estos otros mecanismos. Creo que esos son los pasos y las lecciones aprendidas que yo capturo de este diálogo con Bruno. No sé si Bruno, harías quisieras agregar algo más.
Sí, no, volviendo sobre el tema que hemos hablado, yo creo que hay hay grandes economías de escala en todo esto y existe la lógica, o sea, hay una lógica, hay razones de trabajar juntos, ¿no? Y trabajar a nivel del Estado, de los actores, de manera concertada, porque a nivel de pequeños proyectos, o sea, hay mucho dinero, muchos fondos, pero los costos de transacción son altos. Entonces, sí, yo veo valor en seguir trabajando como lo ha hecho Costa Rica en una lógica más de programas nacionales y de ver cómo integrarlos. Ahora, obviamente, esos programas nacionales deben ser eficientes y minimizar los costos de transacción también. Existe un reto en la coordinación interinstitucional porque como lo hemos visto, a veces ciertas cosas están bajo mandato como de agricultura, pero al final todo está integrado. O sea, el productor, el propietario, el dueño de los bosques, que también tiene necesidad de producir, de usar la tierra, tiene otros objetivos. Así que ese es un poquito el reto. Y, y tanto como en términos de precio, yo creo que es importante mencionar que el precio del carbono todavía sigue siendo bajo. Y también por el lado de equity o de deuda, sobre todo a nivel privado, o sea, es importante, sí hay mucho dinero, hay muchísimo dinero dando vueltas en el mundo, pero está buscando rendimientos muy altos para hacer inversión de riesgo, como es la agricultura en países en vía de desarrollo. Y, yo creo que sigue siendo un problemático esto. Siguen siendo muy altas las tasas de interés. Entonces es muy difícil tener proyectos que sean súper buenos para el ambiente, a la misma vez súper rentables. Y por eso comentaba la necesidad de tal vez integrar varios instrumentos para poder, digamos, fomentar la sostenibilidad, porque creo que ningún instrumento solo logra, digamos, cambiar el balance para romper el status quo. Excelente, Bruno. Muchas gracias. Nos llevamos el mensaje de que todavía hay mucho que explorar en la parte de financiamiento climático y hay muchas oportunidades y con la experiencia que ha generado el país en la participación de estos iniciales mecanismos, creo que podemos avanzar para conseguir y acceder a nuevos recursos. Le paso la palabra a Mauren, no sin agradecerles primero su participación y agradecerle a Bruno su tiempo. Adelante, Mauren. Bueno, gracias de mi parte a todos los asistentes. Tenemos un grupo considerable de personas interesadas en este tema. Quizás se vuelve un poco denso también si uno no está al tanto, pero es la manera en que podemos ir precisamente como país, como organizaciones, como instituciones, analizando nuevas opciones y tomando también decisiones hacia dónde deben ir las hojas de ruta de nuestras entidades. Le agradezco muchísimo a Germán, que además de moderador es prácticamente coexpositor, y a Bruno también haber sacado su tiempo. Él trabaja en Europa y está viviendo allá y tiene además todo el cambio horario y muy atentamente nos quiso regalar espacio en su agenda para esta mañana y estos inicios de discusión. Así que sin más por el momento, creemos que esta será una de muchas actividades, eventos que desarrollaremos en conjunto con FONAFIFO, con SINAC, como parte de la Secretaría de Red Más Costa Rica y con el apoyo del proyecto Pago por Resultados. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias. Gracias.